Sí, profesora, voy a compartir, permítame. Muchas gracias. ¿Ya la ven, verdad? Sí, sí, vamos. Fíjense que tengo algunos chicos que no ponen su nombre completo. Y como bien se los decía, si no lo ponen, pues lo siento mucho, pero los voy a sacar de la sala. Necesito que pongan su nombre completo. No pido mucho, nada más para esto, que pongan su nombre completo. Entonces siento mucho sacarlos, rectifiquen y lo vuelven a meter para que ya los veamos con su nombre completo. Entonces, solamente, por ejemplo, tengo a Diego Ruiz. Y creo que ya hasta se salió alguien que se llama Lenny Carolina. ¿Cómo me mencionó, Pues me falta. doctor? Diego Ruiz, creo que te falta un apellido. Ah, sí. Bueno, de todas formas es Ruiz el otro. Pero si quieres algo y... Ponlo completo. Por supuesto que es importante, tanto el del papá como el de la mamá, son relevantes. Bueno, déjeme salgo entonces y vuelvo a entrar. Sí, por favor, y ahorita te doy acceso. Pues bueno, mientras ellos ingresan, vamos a darle la voz al equipo número 3 para que nos platiquen del artículo que les llamó la atención. Adelante, chicos. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la prevalencia del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina en cuanto a la esclerosis sistémica. Bueno, la esclerosis sistémica pues es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conectivo. Su origen es desconocido, pero se sabe que cuando se manifiesta lo hace de manera multisistemática. Una de sus características principales es que la producción de colágeno, trastornos vasculares y autoinmunes. Esto involucra fundamentalmente a los fibroblastos y a las células endoteliales, y a las células del sistema inmune. Bueno, el síndrome metabólico, pues es un conjunto de factores de riesgo hacia una enfermedad cardíaca, como lo son la diabetes, la hipertensión, la obesidad o el tabaquismo. Pero se le conoce como síndrome metabólico únicamente cuando se tiene al menos tres de estos problemas al mismo tiempo. Bueno, otro de los problemas que se pueden presentar es la resistencia a la insulina, que es una condición que se da cuando los tejidos presentan un déficit en la capacidad de absorber la insulina, por lo que la Organización Mundial pues tiene sus propios criterios para evaluarla y a la cual le llaman HOMA o medición del índice de homeostasis. Bueno, se ha encontrado una alta prevalencia de enfermedades reumáticas y autoinmunes que se relacionan con el síndrome metabólico y con una resistencia a la insulina favorecida por la inflamación. Y bueno, como objetivo general de este trabajo tenemos que determinar la prevalencia y el significado clínico del síndrome metabólico y resistencia a la insulina en pacientes con esclerosis sistémica. Como mi compañero lo mencionó, sí se ha encontrado la relación del síndrome metabólico en otras enfermedades reumáticas, que son igual autoinmunes, igual que la esclerosis sistémica, pero bueno, antes de este trabajo no se había encontrado una relación específica entre el síndrome metabólico y la esclerosis sistémica, pero sí se ha encontrado que los niveles altos de insulina se relacionan con un componente inflamatorio de esta enfermedad. Un incremento de la insulina a su vez incrementa la capacidad de los fibroblastos para sintetizar colágeno en respuesta al factor de crecimiento de tejido conectivo, que pues esto es
estaría apoyando a la esclerosis sistémica, ya que la producción de colágeno está involucrado y por lo tanto se espera entonces que el síndrome metabólico con una resistencia a la insulina favorecida por la inflamación esté apoyando el desarrollo de la esclerosis sistémica, dado que apoyan un ambiente proinflamatorio y una síntesis mayor de colágeno. Bueno, para el análisis estadístico se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS, versión 11.1 para Windows, y pues un programa estadístico de la OMS, igual para Windows. Se determinaron medidas de tendencia central, que son los promedios, de dispersión, que corresponden a rango, desviación estándar, intervalos de confianza del 95%, chi cuadrada, y se tomó en cuenta un valor de P menor a 0.05. Para el análisis se dividieron a pacientes que tenían síndrome metabólico y que no tenían este padecimiento. Bueno, y como variables, tomamos como dependiente a los criterios que indican síndrome metabólico. Dentro de estos criterios, pues incluyen valores que se tomaron en cuenta como el índice de OMA, que son valores que se toman para verificar si pues los pacientes tienen o no resistencia a la insulina, se les tomó la glucosa y colesterol. Entonces, por eso es una variable dependiente cuantitativa y es aleatoria y continua. Y como variable independiente tenemos a los pacientes con esclerosis sistémica, que es una variable cualitativa y nominal, y pues la población objetivo serán personas con esclerosis sistémica. Bueno, para los resultados se incluyeron 55 pacientes de una cohorte de pacientes con esclerosis sistémica. Esto a partir de que se realizaron criterios de inclusión y exclusión y pues se tomaron solamente pacientes que tenían esclerosis sistémica y no tenían otra enfermedad que puede estar relacionada directamente con resistencia a la insulina y otros problemas como más aparte. Y pues bueno, en el cuadro 1 se describen los principales datos demográficos. Aquí podemos observar pues una N de 55, que fueron los 55 pacientes que se tomaron en cuenta. Se tomó en cuenta el sexo, la edad y el tipo de esclerosis sistémica, que son dos tipos, limitada y difusa. Se tomaron en cuenta, bueno, hubo 52 de estos pacientes, de los 55 que fueron femeninos, una frecuencia de 52 y un porcentaje del 9%. Tres de estos pacientes masculinos, una edad promedio que fue de 52.4 más o menos 2.9, que es el rango en el que se encuentran las edades de los pacientes que participaron. Y 32 pacientes que tenían esclerosis sistémica limitada y difusa, 23 pacientes. Bueno, en este segundo cuadro pues se muestra el número de pacientes con antecedentes familiares y personales para factores de riesgo cardiovascular, ya que estos pues son parte del síndrome metabólico, por eso es importante tomarlos en cuenta. Tenemos que, bueno, dentro del mismo síndrome metabólico, pues incluyen estos padecimientos. Entonces, por eso se tomaron en cuenta estos antecedentes familiares, que son diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, que es niveles elevados de colesterol, cardiopatía isquémica, que corresponde a una enfermedad que, obstruye las arterias que permiten un paso de la sangre al corazón. Y pues igual se tomó en cuenta la frecuencia y el porcentaje, igual son los pacientes que tenían estos antecedentes familiares. Y como antecedentes personales se tomaron en cuenta la diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistémica y tabaquismo, por último. Cuadro 3, vamos a ver los diferentes criterios bioquímicos que se toman en cuenta en el síndrome metabólico, de acuerdo al tipo de esclerosis sistémica.
Y bueno, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos las dos poblaciones donde fue de esclerosis limitada fue de 32 y de la esclerosis difusa fue de 23, y en donde se tuvieron resultados en cuanto a los conteos de glucosa, insulina, los índices de HOMA, el conteo de colesterol de alta densidad y los triglicéridos. Bueno, conforme al valor de P, podemos ver y observar que el índice de HOMA, el cual es un estudio que se realiza para conocer la resistencia a la insulina y la capacidad de funcionamiento que tienen las células beta pancreáticas, ¿no? Tomando en cuenta que el valor de P es mayor que 0.05 en cuanto a la glucosa, al colesterol y a los triglicéridos, se encontró una diferencia, no se encontró una diferencia significativa entre las dos poblaciones. Sin embargo, en el conteo de insulina y del índice HOMA, al ser menores que 0.05, sí se encontró una diferencia significativa. En la tabla se puede ver el número de índice de HOMA, y conforme a las dos poblaciones que padecen esclerosis sistemática limitada y difusa, en el cual se encontró una media en los que padecen limitada de 2.948 con más o menos 0.3840, bueno, 0.3844, con la población de 32, y en la de esclerosis sistemática difusa se encontró una media de 1.817 más o menos 0.2771 con una población de 22. La P fue de 0.03, y al ser menor a 0.05, se encontró que no son iguales y que hay una diferencia significativa entre ambos índices de HOMA entre las dos poblaciones. Bueno, en el cuadro 4 se documentaron los porcentajes de la presencia de cada criterio del síndrome metabólico propuesto por la OMS. Se evaluaron en la totalidad de los pacientes, así como en los dos grupos conformados, que fueron con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico. En el costado superior izquierdo de la tabla podemos ver que se enumeran cada uno de los criterios del síndrome metabólico. Podemos observar la serie de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, como la glucosa alterada en ayuno, la diabetes mellitus, la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina, así como otros criterios importantes, que es el nivel de triglicéridos, la relación cintura-cadera, los niveles de colesterol, la presión arterial y la tasa de excreción de albúmina en orina. Del lado derecho se encuentra la población total de pacientes con una N de 55, seguido del grupo de pacientes con esclerosis sistémica con síndrome metabólico, y por último los pacientes con esclerosis sistémica sin síndrome metabólico. A pesar de que cada uno de los valores son relativamente significativos, los investigadores se enfocaron en ciertos de ellos. De la población total, 20 pacientes equivalentes a un 36%, presentan resistencia a la insulina, y de esos 20, 13 cumplieron con el resto de los criterios para síndrome metabólico. La hipertrigliceridemia y el índice de cintura-cadera normal se consideran las variables que más frecuentemente se presentaron entre los pacientes de la cohorte.
podemos observar que el 95% de los pacientes tuvo niveles de triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitro y un 85% presentó un índice cintura-cadera mayor de 0.85, lo que según la OMS ya es riesgoso en el caso de las mujeres. En cuanto a los niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el 45% de la población presentó una cifra menor a 39 miligramos por decilitro. El 40%, el equivalente a 8 pacientes, eran hipertensos. En general, este estudio demuestra la prevalencia del síndrome metabólico en un 36.4%, que de acuerdo con la OMS se asemeja mucho al que se presenta en otras enfermedades reumáticas autoinmunes como la artritis reumatoide. En lo que respecta a la glucosa en ayuno, se encontró que estaba alterada en 3 pacientes, de los cuales uno ya se conocía con diabetes mellitus tipo 2, y se realizó una curva de tolerancia a la glucosa únicamente en 51 pacientes, porque los otros 4 igualmente ya contaban con un diagnóstico de diabetes. Los índices de glucosa sérica fueron normales en un 67.4% y se detectó intolerancia a la glucosa en un 22.4%. La diabetes se consideró primero en un 10%. Sin embargo, 2 de los diabéticos no contaban con el resto de criterios, o al menos con 2 criterios de los propuestos por la OMS. Entonces, la prevalencia dentro del grupo con síndrome metabólico fue de 35% o de 7 pacientes. En relación a orden de frecuencia, los niveles de colesterol bajo, pues, ocuparon el cuarto lugar como variable para determinar el síndrome metabólico. La hiperpresión arterial se encontró en 8 de los 20 pacientes con síndrome metabólico, lo que equivale a un 40%. Respecto a la albúmina en orina, no se encontró proteinura para definir síndrome metabólico. Es por eso que en cada una de las columnas pues está un total de 0, porque ningún paciente pudo ser diagnosticado con síndrome metabólico por este criterio. Bueno, en la figura 2 se observan los valores de glucosa basal, glucosa posterior a la curva realizada CETOG, los niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos, insulina e índice HOMA para pacientes con y sin síndrome metabólico. En la primera gráfica, en la gráfica A, se muestra la glucosa basal en pacientes con y sin síndrome metabólico, la cual se midió en miligramos por decilitro. La caja roja está representando al grupo que no presenta síndrome metabólico, mientras que la morada representa al grupo que sí lo padece. Podemos observar que la mayoría de los pacientes normales tienen niveles de 60 a 87 miligramos por decilitro, pero algunos sujetos pues alcanzan niveles de casi 90. Mientras tanto, los pacientes con el síndrome presentaron niveles desde los 60 hasta los 101 mililitros, hasta los 101 miligramos por decilitro, y bueno, se puede decir que muy pocos de ellos superaron los 105 miligramos. En este caso, la P tiene un valor menor a 0.001, lo cual nos reitera una gran diferencia entre los dos grupos. En la gráfica B, tenemos los niveles de glucosa posterior a la prueba de tolerancia a la glucosa en pacientes sin y con síndrome metabólico. Bueno, podemos ver que los pacientes
diagnosticados con síndrome metabólico, después de haber hecho la prueba del CETOG, presentan unos niveles de glucosa con una media de 166 miligramos por decilitro, más menos 52.4. No seas malito, perdón por la interrupción. ¿Es posible que nos señalen los valores? A lo mejor si lo ven tus compañeros, nada más si pueden usar el señalador para ir indicando las diferencias entre los grupos, por favor. Adelante. Sí. Después de 2 horas de haber hecho la prueba del CETOG, los pacientes con síndrome metabólico presentaron un nivel de glucosa con una media de 166 miligramos por decilitro y una desviación estándar de 52.4. Mientras que los pacientes sin síndrome metabólico, pasando las 2 horas, en color verde, presentaron un nivel de glucosa de 128.7 más menos 37.39 miligramos por decilitro. Bueno, al hacer las comparaciones con el valor de P, ambas nos dan un resultado en el cual hay una diferencia considerable entre ambas poblaciones y sus niveles de glucosa posteriores a la prueba del CETOG. Te voy a interrumpir porque sí es importante la forma en que estás abordando esta gráfica. Solamente te voy a hacer algunas, digamos, ¿cómo se podría decir? Consideraciones para que tú lo puedas revisar en la gráfica y en lo que nos vayas a explicar. Okay. Cuando hacen comparación entre dos medias muestrales, aplican una prueba de hipótesis, como lo hemos platicado. En la gráfica B, yo observo la variable independiente, que es una variable por categoría, con SX metabólico y con normal. Esa es una variable independiente. Se le suma otra variable independiente, que es el basal, y a 2 horas de la curva de tolerancia a la glucosa. La variable dependiente, como lo mencionan, es la glucosa, que está en unidades de medición, miligramos por decilitro. Realizan una media muestral de esos datos del grupo basal, por ejemplo, la barra roja. Usan la media muestral de la variable aleatoria glucosa de esas categorías de las variables independientes. Ese grupo lo comparan contra la media del basal, que está dentro de los normales. Arriba se ve una línea negra que señala a la gráfica roja con la gráfica amarilla, y arriba de esa línea negra hay un asterisco con una P menor a 0.01. Quiere decir que hicieron un comparativo de medias y vamos a ver cuál es la hipótesis estadística. La hipótesis estadística va a ir en que veamos las medias que se tienen. Si yo comparo 101.7 contra 86.97, que son las medias muestrales, yo veo que la basal roja, la que tiene ese X metabólico, es mayor. Entonces la hipótesis alternativa, o como ahorita te voy a dar las dos versiones de la hipótesis alternativa, que la media del grupo basal, la de 101.7, es mayor a la media del grupo basal normal, que es 86.97. La hipótesis alternativa es que la media del basal metabólico es mayor que la media del basal normal. ¿Cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la media del grupo basal metabólico sea menor o igual a la media del grupo basal normal. Esa es la hipótesis nula. Tú ya ahorita me escuchaste la hipótesis estadística, te acabo de decir la hipótesis alternativa y la hipótesis nula.
Una vez que tienen eso, ahorita me dices, por favor, tú que revisaste el documento, me indicas qué prueba de hipótesis así hicieron, qué prueba de hipótesis aplicaron. Hacen un procedimiento de datos, de supuestos, de hipótesis estadística, después de la hipótesis estadística, del estadístico de prueba, la distribución del estadístico, regla de decisión, cálculo del estadístico, toma de decisión, y dicen si hay o no una conclusión donde pueden decir si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Quién indica si rechazan o no la hipótesis nula? Justamente esos asteriscos que dicen una P menor a 0.001. Cuando ustedes observen eso, quiere decir que se quedaron con la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa que te acabo de comentar? Que la media del grupo basal de SX metabólico es mayor que la media basal del normal, y se quedan con la hipótesis alternativa. ¿Es cierto lo que dice la hipótesis alternativa? Cuando sucede esto, cuando ya dan una conclusión, resulta ser que se quedan con la diferencia significativa de P menor a 0.01. Es decir, cuando tú digas que existe diferencia significativa, no es que sea mayor o menor diferencia significativa, no. Simplemente se dice, existe diferencia significativa. Cuando ustedes ven eso, van a ver los asteriscos, van a ver valores de probabilidad menores a 0.05, y eso implica que se quedaron con la hipótesis alternativa. ¿Sale? Yo espero que todos me estén escuchando para que puedan observar el ejemplo de lo que yo estoy observando de las gráficas. Ahora tú, por favor, explícame la siguiente diferencia significativa. Explícame la hipótesis estadística y con cuál se quedan y qué implica ese asterisco de P menor a 0.01. Adelante, por favor. En la misma gráfica. Claro, por supuesto. Ah, ya. Sí. Yo te expliqué la barra roja con la barra amarilla, tú explícame la barra morada con la barra verde. Bueno, bueno, en la barra en la barra verde y en la barra morada, se hizo una comparación entre las medias, ¿no? Y la cual resultó ser menor que, la P resultó ser menor que 0.01, lo cual indica que hay una diferencia significativa entre los niveles de glucosa entre la población que tiene síndrome metabólico y de la población que es normal. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa sería que sí hay una diferencia entre... No. Olvídate de la diferencia significativa. Eso nunca va escrito en la nula ni en la alternativa. Jamás. Jamás se pone diferencia significativa en las hipótesis estadísticas. Cuando tú mencionas si existe o no diferencia significativa, tú vas a observar esa línea negra en la gráfica B que tiene arriba de esa línea negra un asterisco con una P menor a 0.01. Y hay unas líneas que te indican que están comparando la barra morada con la barra verde. La hipótesis alternativa es la comparación entre las medias. Por favor, indícame cómo quedaría la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa más bien, como usted lo indica, es sobre las medias. Entonces la alternativa sería que la media de 2 horas del síndrome metabólico es mayor que la media de 2 horas, ¿no?, de los individuos normal.
bueno, de la barra normal. Esa sería la alternativa. Muy bien. ¿Cuál sería la nula? La nula sería que la media igual de 2 horas de síndrome metabólico sea menor o igual al grupo de 2 horas, pero normal. En efecto, tú ya hiciste ahí la hipótesis estadística y ahora sí, cuando aplican el procedimiento de una prueba de hipótesis, por favor indícame qué estadística aplicaron aquí, qué prueba de hipótesis aplicaron aquí. La de P, ¿no? Que es el valor que nos está indicando, que es menor a 0.05 por ser un valor. Y no sé, ustedes que revisaron el artículo, debe de estar en el apartado de análisis estadístico las pruebas que ellos aplicaron. Ah, sí, creo que, bueno, sí lo mencioné, creo que, bueno, eso decía que tomaron un valor de menor a 0.05. Sí, claro, entonces aplicaron una prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias muestrales. Son grupos independientes. Ya pueden ustedes observar cuáles son esos grupos independientes. Plantearon la hipótesis estadística y ahora sí, ellos demuestran con esa inferencia estadística, con ese procedimiento, demuestran que existe diferencia significativa. Eso de que existe diferencia significativa es porque al momento de comparar los estadísticos calculados con los valores críticos de tablas, ellos se quedan en las áreas de probabilidad para rechazar la hipótesis nula. Por eso está la mención de que existe diferencia significativa. Quiere decir que rechazan la hipótesis nula y se quedan con la hipótesis alternativa. Y lo mencionan con el asterisco. Mientras no haya algún asterisco, quiere decir que no existe diferencia significativa, es decir, se quedan con la hipótesis nula. En este caso, esta gráfica necesito que la comprendan bien, porque muchas veces ustedes se van a enfrentar a hacer este tipo de pruebas de hipótesis y también ya están viendo la relevancia de estas comparaciones, ¿sale? Muy bien, ya me agarraron la onda. Ahora sí, vamos a escuchar al que sigue. Muchas gracias. Adelante. Bueno, respecto a la gráfica C, corresponde a los niveles de colesterol de alta densidad, igual comparada en ambos grupos. La caja azul nos señala a los pacientes normales. Sus niveles oscilan en su mayoría entre 0 a 45 miligramos por decilitro. Pocos de ellos superan los 45 miligramos, pero no rebasan los 50. En cambio, la caja verde nos muestra que la mayoría de los pacientes con el síndrome poseen niveles de colesterol de entre 0 a 39 miligramos por decilitro y relativamente pocos rebasan los 40 miligramos. El valor de P es menor a 0.01, que nos reitera la existencia de una diferencia respecto a un grupo a otro. Sin embargo, podría no ser tan drástica. Bueno, espérame, ¿cómo que no tan drástico? ¿Por qué mencionas que no es tan drástico? Bueno, si comparamos las medias, son diferentes, pero no son muy lejanas, es a lo que me refería. La media del grupo normal es de 39.5, mientras que la de los pacientes con síndrome metabólico es de 44. Sí, déjame te explico algo. Nada más aclárame lo siguiente que te voy a preguntar porque pues, yo lo desconozco. Ese asterisco que dice P menor a 0.01, que está abajo del cuadro verde, indícame, por favor, si el artículo señala que sí existe diferencia significativa. ¿Sí señala eso el artículo? ¿Sí me escuchaste? Sí, la escuché, pues. Ve la gráfica D de dedo. Ve la gráfica E y la F. Tú alcanzas a observar unos valores de probabilidad. Cuando los valores de probabilidad son menores a 0.05, que ese es por lo regular el límite
es cuando encuentran diferencia significativa. Aquí en esta gráfica, de acuerdo a lo que yo estoy observando, por eso te pregunto qué es lo que indica el artículo, de acuerdo a lo que yo observo, aquí no es que si hay poco, hay mucho o hay medianamente, no. Aquí es algo de una regla del todo o nada. O existe diferencia significativa o no existe diferencia significativa, punto. Si son iguales las medias. Si son diferentes o una es mayor, otra es menor, eso se concluye. Para eso es la estadística inferencial, para tomar las decisiones y decir contundentemente y con toda la certidumbre del mundo estadístico que existe diferencia, es decir, la media del grupo normal, hablando de la lipoproteína de alta densidad, que está en miligramos por decilitro, el grupo normal, la media de esa HDL es mayor que la media del grupo SX metabólico. Eso es lo que yo alcanzo a observar para la hipótesis alternativa. Cuando ellos hacen el estudio, hacen la prueba de hipótesis, yo lo que alcanzo a observar es que dicen que sí existe diferencia significativa. Quiere decir que se quedan con la hipótesis alternativa, que la media del grupo S metabólico es menor que la media del grupo normal. Eso es lo que se está observando, es decir, algo le está pasando en la esclerosis sistémica lipoproteína, de las lipoproteínas HDL, que cuando tienen el síndrome metabólico disminuye la HDL, disminuye, y eso lo demuestran con la prueba de hipótesis que nos estás mostrando. No es que sean medianamente o casi iguales, eso en términos estadísticos no existe. O son iguales o son diferentes. Y si son diferentes, ¿qué pasa? Una es mayor o otra es menor, ¿de acuerdo? Vámonos con la figura D. La figura D, también se hizo una prueba de hipótesis entre las variables, entre las medias de la población normal y de los que padecen síndrome metabólico en cuanto al conteo de triglicéridos por miligramo por decilitro. En la hipótesis, nos quedamos igual con en el estudio se quedan igual con la hipótesis alternativa, ya que el valor de P es menor a 0.01, lo cual significa que hay una diferencia significativa entre las dos medias. ¿Ahora sí lo dije bien? Sí, se quedan con la hipótesis alternativa, que la media de los triglicéridos en el SX metabólico es mayor que la del grupo normal. Perfecto. Del grupo normal. Ahí sí. Ustedes me van a decir qué significa que las personas que tienen esta situación se vean alterados los niveles del HDL y también de los triglicéridos. Muy bien, muy bien. Continuamos. Bueno, en la gráfica se nos muestra la concentración de insulina en ambos grupos, en el normal y en el que presenta síndrome metabólico. En la caja azul igual nos abarca valores de 0 a 9 miliunidades internacionales por mililitro, mientras que el grupo con síndrome metabólico oscila entre concentraciones de 0 a 14 miliunidades por mililitro. Y igualmente se quedarían con la hipótesis alternativa, una P menor a 0.003. ¿Me recuerdan cuál es la hipótesis nula? ¿Sí me escuchaste? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula sería que no hay diferencia significativa entre los niveles de insulina. No. Olvídate de decir diferencia significativa en hipótesis nula o en hipótesis alternativa. Okay. Eso jamás se escribe. Es como un error ortográfico en estadística. Cuando se dice que existe diferencia significativa es porque se cayó al momento de la comparación del valor crítico con el estadístico de prueba,
es que se cayó este valor del estadístico calculado en una zona de rechazo a la hipótesis nula. Cuando cae eso, quiere decir que es diferente. Hay diferencia y es significativa, porque es un área de probabilidad, ¿sale? Olvídate de decir diferencia significativa en hipótesis nula e hipótesis alternativa. Jamás se dice eso ahí. Ok. ¿Cuál sería la hipótesis nula de esta gráfica? Que creo que tú no la estabas explicando, me la estaba explicando una chica que ya no supe quién era. No me cambien así de repente las personas, por favor, los que están explicando la gráfica, que sean ellos los que nos platiquen, ¿no? Porfa. Perdón, vámonos con la chica que me estaba explicando esta gráfica. ¿Ya se me fue? No, aquí estoy. Por favor, nada más conclúyeme diciendo, concluye la explicación de la gráfica señalando la hipótesis nula. Pues la hipótesis nula sería solamente si el valor de P es menor que el criterio de significancia, que en este estudio fue de 0.05. No, dime la hipótesis nula. Plantea la hipótesis nula. Una hipótesis estadística contiene dos enunciados en términos estadísticos, la nula y la alternativa. La alternativa me quedó claro que se compara la media del grupo metabólico, la media de insulina del grupo metabólico contra la media de insulina del grupo normal. La hipótesis alternativa, como bien lo comentaste, la media del metabólico, que es 9.1, es mayor que la media del grupo normal, que en este caso, no alcanzo a ver, es 14. Están al revés, ¿no? Hay un error tremendísimo de edición, supongo, porque la barra azul, ya me hice pelotas. La barra azul yo la veo en altura de 9.1 y la barra rosa está casi en 14, ¿sí lo ves? ¿Sí lo ven? Sí. Y los recuadros que están a la derecha, donde están las medias más o menos desviaciones estándares, están invertidas. Entonces, bueno, la media del grupo metabólico, que es 14, es mayor que la media del grupo normal, que es 9.1. Esa es la hipótesis alternativa. Por favor, dime la hipótesis nula. Las hipótesis nulas son la contraparte de la hipótesis alternativa. Bueno, sería que la media del SX metabólico es menor o igual al grupo normal. En efecto, muy bien. Esa es la hipótesis nula. ¿Vale? Ok, ya, ahí tenemos esas, se quedaron con la hipótesis alternativa. Perfecto. Continuemos. Bueno, ya por último tenemos a la gráfica F, que es el índice de GOMA en pacientes sin y con síndrome metabólico. Aquí pues nuevamente observamos, bueno, en color rosa media de 3.5 y para el grupo con síndrome metabólico de 1.95. Igual planteando lo de las hipótesis, tendríamos una hipótesis alternativa que nos va a decir que la media del grupo normal es mayor que la media de SX metabólico. Esa es la alternativa, perdón. ¿Esa me dijiste que es la alternativa? Sí, la alternativa. Bueno, a ver, nuevamente dímelo. Sería que la media del grupo normal es mayor que la media del grupo de síndrome metabólico. ¿Esa es la hipótesis alternativa? Mi pregunta es que si esa es la hipótesis alternativa. A ver, no te hagas pelotas, tranquila. Una hipótesis alternativa siempre va a estar en relación a lo que nosotros observemos en las gráficas. Si yo veo una barra menor que la otra,
De esa forma se plantean las hipótesis alternativas. Su contraparte o lo contrario van a ser las hipótesis nulas. En este caso, lo que tú me estás diciendo es contrario. Yo veo una barra rosa normal, bueno, del grupo normal, a cierto nivel, que es el número 2, ¿no? Que ahí inclusive siento que está muy mal este artículo, porque a la derecha, no sé si alcanzas a ver, hay unos recuadros rosa-verde, en donde están unos valores. Supóngome que es la media más menos la desviación estándar. Y cuando vemos la barra rosa, dice ahí que tienes un 3.5 más menos 0.57. Supongo es el índice OMA, que ahorita me explicas cómo se saca. Y cuando veo la barra, está a un nivel de 2. ¿Sí lo ves o no lo ves? Sí. Y luego, el otro valor que tenemos como la barra verde, que es XX metabólico, tiene un valor de casi 3.5, más o menos, ¿no? Con su desviación estándar. Y no coincide con lo que tienes a un lado, que es 1.95. Entonces son errores muy gravísimos, porque no se refleja lo que ellos escriben que compararon con la gráfica, a no ser que haya alguna diferencia entre la gráfica y esos valores, pero no lo creo. Las otras sí coinciden, menos estas dos últimas, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedaría la hipótesis estadística? Solo ve las barras de la gráfica. A ver, la hipótesis o ¿se llama? La hipótesis nula. Adelante. La hipótesis nula sería que la media, ahora sí, del grupo normal sería que es mayor, ¿no? El grupo de SX metabólico. Mayor o menor, en efecto, esa es la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Sería que la media del grupo normal es menor o igual. No cabe la igualdad en tanto la nula y la alternativa. Solo se pone en una, si no caerías en no poder decidir con cuál te quedas si las dos le pones igualdad. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cómo queda la hipótesis alternativa? Que la media del grupo normal es menor al grupo de SX metabólico. En efecto. ¿Y con cuál hipótesis se quedan? Con alternativa. Ya que igual el valor de P es de 0.01, que es menor a 0.05. Y pues la hipótesis nula se rechaza. Existe diferencia significativa. Muy bien. Continuamos. Y bueno, en conclusión, la prevalencia del síndrome metabólico en la esclerosis sistémica fue de 36.4%, que según la OMS es un valor similar a la que se presenta en otras enfermedades reumáticas autoinmunes como la artritis reumatoide. No obstante, es mayor a lo reportado entre la población mexicana, y esto posiblemente se debe a un estado inflamatorio crónico que condicionan a los pacientes a la resistencia a la insulina. Por otro lado, la resistencia a la insulina y el nivel de triglicéridos, así como el índice cintura-cadera anormal, fueron los 3 criterios más frecuentemente medidos en esclerosis sistémica para definir el síndrome metabólico. ¿Ya finalizaron? ¿Falta algo más? No, profesora, sería todo. Es que por favor indíquenme, con esto concluimos. Gracias, y ya, porque parece que estoy adivinando. Nada más, si alguien me pudiera decir cuál es la contribución, digamos, hacia
esta aplicación tremenda que tenemos que hacer con la inferencia estadística. De este artículo, ¿cuál sería la inferencia estadística? ¿Sí me escucharon? O ya me sacó internet. ¿Sí me escucharon? Sí, profesora. Pues es que, bueno, este artículo pues está dirigido a pacientes que tienen este problema y como se ha comparado con otras enfermedades, pues hasta cierto punto se puede decir como similares, que sí existe una relación con el síndrome metabólico, pues este es como la inferencia, ¿no? Ay, es que no sé cómo decirlo. Por ahí vas. Que a partir de determinar si existe una relación entre esta enfermedad que es esclerosis sistémica y el síndrome metabólico, pues poder establecer opciones terapéuticas para a lo mejor como ir más de raíz al problema de la enfermedad, ya que pues actualmente no se conoce ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, pero un porqué de esta enfermedad. Entonces, pues al encontrar una diferencia con el síndrome metabólico, pues podría ir por ahí las opciones que puedan tener estos pacientes. Muy bien, qué interesante. ¿Qué más? ¿Dónde observo la inferencia estadística? Lo que dijo Evelyn es correcto en el contexto del artículo, pero ¿qué más? ¿Cómo puedo saber si sí hay inferencia estadística? Podría ser a través del comportamiento de cada uno de los grupos, relativamente hablando de la frecuencia con la que presentaron los criterios de síndrome metabólico, analizando el comportamiento de cada uno de esos grupos con un riesgo de error medible y, no sé, midiendo la probabilidad. Ah, caramba, ¿midieron probabilidades? Más bien utilizaron las pruebas estadísticas paramétricas que conllevan probabilidad. Sí, podría ser por ahí. ¿Qué más? No sé si puedan regresar a sus resultados. ¿Aquí en las gráficas o a las tablas? Sí, gráficas o tablas, lo que tenga lo que tenga el artículo. Lo que pasa que es lo que quiero que vean todos, que la inferencia estadística, como ustedes pueden observar, se parte de una población de datos estadísticos que conlleva una población muestral. Esta población muestral es elegir solo a cierta cantidad de individuos para ahora considerárseles características medibles. Esas características medibles, que son variables aleatorias, pueden ser continuas o discretas, van desde los niveles de glucosa, los niveles de triacilglicéridos, los niveles de HDL, insulina. Me iban a explicar qué era el HOMA, pero ahorita voy para allá. Todas estas variables aleatorias, ellos las usan para comparar medias muestrales. Hacen comparativos entre esas medias muestrales y aplican pruebas de hipótesis. Se quedan con una, toman la decisión con una porque hacen esta prueba y entonces dicen si hay o no diferencia significativa. Esto que me acaban de explicar y que ustedes observan la relevancia hacia la población objetivo, esto es la inferencia estadística, ¿sale? Esto es la inferencia estadística. Parte lo dijo Marisol, parte lo dijo Evelyn, y solamente yo pues lo complemento con lo que ustedes nos platicaron. Entonces, quizá en los otros artículos no lo pudimos concretar porque en ese momento yo no les había platicado de cómo era una prueba de hipótesis. Ahorita ya ustedes tienen ese conocimiento y entonces ya lo pueden comprender mucho más fácil y lo pueden transmitir mucho más fácil. ¿Sale? No sé si alguien de sus compañeros tenga alguna duda para los compañeros expositores.
Bueno, si no es así, yo la verdad, sí tiene detalles el artículo, que ustedes ya los vieron, pero digamos que lograron el objetivo de revisar lo que vimos nosotros en la estadística, en el contenido sintético, y ahora vieron la aplicación en un tema que fue de su interés. De hecho, todos los artículos que vayan a leer más adelante, ustedes ya van a tener un mayor panorama de la interpretación, de la comprensión de la información de las tablas y de las gráficas. ¿Sale? Estuvo muy, muy bien. Yo espero que también sus compañeros que los escucharon, pues les haya interesado el tema y les haya interesado la aplicación de los temas que hemos visto en estadística, ¿no? En esta web de Bioestadística 1. Muchas gracias, chicos. Muy, muy padre quedó su seminario. Qué bueno que bueno, se prestan para que yo les pueda dar aportaciones y que respondan a mis preguntas. Eso me indica que comprendieron perfectamente los temas, ¿no? O por lo menos sí tienen una noción amplia de lo que va cada uno de los contenidos sintéticos de la UEA. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Y gracias, profesora. Muchas gracias. Pues ya nada más queda que suban su seminario, ya con mucho gusto se les pone su 10. Muchas felicidades. Vámonos entonces con el siguiente equipo. ¿Oye, no hay equipo? Sí, doctora. Adelante, Diego. Un minuto, nada más. Sí, no hay problema. Mientras ellos van cargando su presentación, les digo que esta situación de exposición de los seminarios o presentación de estos artículos científicos es con el mejor de los ánimos. Ustedes pronto van a empezar a estar revisando muchos artículos y es importante la comprensión de tablas, gráficas, etcétera, para justamente ustedes puedan dar esta inferencia estática que lo van a llegar a hacer. ¿Sale? Voy a dar la palabra a Diego y a Samuel. Adelante, chicos. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, maestra. Nosotros vamos a presentar, bueno, mi equipo y yo, que somos el equipo 4, conformado por Hernández Santos, Adriana Nashkanda, Peña Yáñez, Jesús Ulises, Ruiz Diego y Villarejo Otero Samuel. Vamos a presentar el artículo que, su título es Estadísticas Clínico-Patológicas y de expresión HER2 bajo del cáncer de mama con PAM50. Siguiente, por favor. El objetivo general del artículo es comparar la expresión génica en el comportamiento de HER2-0 y HER2 bajo en patologías de receptores hormonales y cáncer de mama triple negativo. Siguiente, por favor. Nuestras hipótesis son dos. Es que existe una relación entre las cantidades de HER2 que se expresan en tumores con receptores a su naturaleza de receptores hormonales positiva y triples negativos. Por otro lado, la otra hipótesis es que HER2-0 es diferente de HER bajo, que también es diferente de HER2 más, y cada una tiene un efecto diferente en cada tumor. Siguiente, por favor. Bueno, en este diagrama de flujo a explicar cómo se obtuvieron las muestras. Para la obtención de la muestra se realizó una selección de pacientes de diferentes instituciones. Como podemos ver, 405 pacientes fueron de los estudios del Grupo de España de Investigación de Cáncer de Mama y de la Coalición Iberoamericana de Investigación en Oncología Mamaria. 747 pacientes de un estudio multicéntrico del Hospital Clínico de Barcelona, del Instituto de Oncología de El Bronx, del Campus Universitario Biomédico y también del Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama y de la Coalición Iberoamericana de Investigación en Oncología Mamaria. 6,477 pacientes del Portal para la Genómica del Cáncer, 167 ensayos clínicos del Grupo de Intensificación de Tumores Sólidos, 1,165 pacientes del Hospital Clínico de Barcelona. Eso nos da un total de pacientes de 8,931, pero de este total se restaron o se excluyeron a los pacientes que no contaban con ciertas
ciertas características que necesitaban para el análisis. Esas razones eran tener el GHR positivo, 2 positivo, la falta de puntuación inmunohistoquímica de HER2 o estudios de amplificación por hibridación in situ. Y la última razón es que tiene un HER2 bajo, pero no cuentan con datos clínico-patológicos y genómicos. Entonces, esto menos esta resta, mejor dicho, daría un total de 3.689, que esta sería nuestra población muestral. De esta población muestral, todos cuentan con características clínico-patológicas según el estado de HER2 bajo. 3.668 cuentan con características clínico-patológicas según el estado de receptor hormonal, 274 con linfocitos filtrantes de tumores estromales, 1.576 subtipos intrínsecos de PAM50 y 1.320, tienen datos de expresión génica en bruto. Siguiente, por favor. Entonces nos da que el total de nuestra muestra es de 3.689 pacientes. Estos 3.689 cuentan es una población aleatoria, cuentan con una prueba negativa para HER2 negativo, según el estado de receptor hormonal y la expresión inmunoquímica de HER2. Nuestra variable independiente es el gen HER2, mientras que los valores dependientes son los receptores hormonales y el cáncer de mama triple negativo. Siguiente, por favor. Bueno, y vamos con los resultados. De nuestra población muestral de 3.689 pacientes, el 80.8% de la población registró una patología en receptores hormonales, mientras que el 19.2% de la población registró un triple negativo. Esto lo podemos ver en nuestra figura de la izquierda. Entonces, pues se realizó una prueba inmunohistoquímica hacia ambos grupos. El grupo con patología de los receptores hormonales presentó una tasa más alta de tumores +1 y 2+2 que el grupo con una prueba triple negativa. Como podemos ver en los gráficos de la parte del lado izquierdo, los de abajo, del lado tenemos los receptores hormonales positivos y del otro lado los triples negativos. Del lado derecho hacen referencia hacia un estudio realizado mediante técnicas de hibridación in situ para la población muestral, dando como resultado la expresión de 3 amplificadores de HER2. El HER2-0, que es no tendría amplificación, sería un gen normal. El 1 más, que tiene una amplificación bajo, y el 2 más, que tiene una amplificación alta, dando como porcentajes para normales o HER2-0 un 40.4% de la población muestral. Para HER2 1 más, un 40.3%, y para HER2 2 más, un 19.4%. Después se realizó otro estudio por técnica de inmunohistoquímica para las 3 amplificaciones expresadas, dando como resultado que para la amplificación normal de HER2-0 presentó una patología en los receptores hormonales en un 69.6%, mientras que el 30.4% restante obtuvo un triple negativo. Por otro lado, el grupo de amplificación baja de HER2 1 más presentó una patología en los receptores hormonales en un 87.3%, mientras que el 12.7% restante obtuvo un triple negativo. Y para finalizar este gráfico, el grupo de amplificación alta de HER2 2 más presentó una patología en los receptores hormonales en un 90.3%, mientras el 9.7% restante tuvo un triple negativo. Siguiente, por favor. Bien, compañeros, me gustaría explicarles sobre la tabla de características de población de clínico-patológicas según el estado del receptor del HER2. Primero podemos encontrar que
La cantidad de población que se utilizó para este estudio se dividió en varias demografías. Primero, la edad del diagnóstico cuenta con una media de 58 años y un rango mínimo a un máximo de 24 a 96 años, representando completamente la población general. Pero solo el 27.4% de la población presentaba esta actividad en el gen receptor HER2 negativo, mientras que el 72.6% un HER2 bajo. En el cambio en cuanto al sexo, la población general constituyó 15 hombres y 3.673 mujeres, de los cuales 1.486 presentaban el 40.3% de la población. Y para HER2 negativo, en cuanto a HER2 bajo, los 15 hombres y 2.187 mujeres presentaban presencia de este receptor, el HER2 bajo. Para el estado menopausal, que era importante debido a que hay una mayor probabilidad de presentar cáncer de mama después de la menopausia, se tomó en cuenta que 1.045 mujeres estaban en un estado de premenopausia y 1.765 en estado de posmenopausia. De estas, solamente el HER2 negativo formaba parte del 36.7%, mientras que el HER2 bajo tenía un 63.3%. Esto se debe a que, pues, obviamente, hay mayor presencia o mayor agresividad del cáncer según sea el nivel, como explicó anteriormente mi compañera. En los bioespécimen se toma la palabra lesión, que refiere más que nada al hecho de quistes o densidad en las mamas. Y de esto, la población de 2.382 personas tenían una lesión primaria, como anteriormente comenté, formaban quistes o obstrucción en los conductos del seno, y 920 tenían otra lesión que se presentaba. Okay. Bueno, los histotipos o sarcomas son principalmente tumores o células anormales que se presentan, y de esta la población en general tenía un 1.893 de tipo ductal. Eso quiere decir que los conductos de la glándula mamaria estaban tapados, 508 de tipo labular, es decir, que presentaban anomalías en la glándula mamaria, y 176 de otro tipo. De estos, el NR2 presentaba 35.6%, mientras que el NR2 bajo es 64.4%. Los receptores de estrógeno se tomaron en cuenta debido a que se hizo de que hay una prueba para el receptor del estrógeno. Al momento de unírsele estrógeno o progesterona, estimulan el crecimiento del escáner, por eso se tomó en cuenta para este estudio. Y por eso se tomaron 2.877 personas marcadas como positivo a que presentaban esta prueba que se había realizado, y 764 como negativo, formando que las que tenían presente los receptores HER2 negativo tenían el 40.3%, y las que presentaban HER2 bajo tenían 59.7%. El cáncer de mama con receptor hormonal positivo. Esto es prácticamente lo mismo, nada más que es en un aspecto más general, debido a que se activan otros receptores de hormonas, no solamente de los receptores de estrógeno, aunque es el más popular. Pero si se dan cuenta, las personas que se marcan tienen de cierta forma una similitud en los números, siendo 2.301 personas marcando positivo y 1.260 marcando negativo. Finalmente, para la firma genética o la prueba PAM50, los tumores laminales A se tomaron que en general tenían 652 presentes. En cuanto a los tumores laminales B, solamente había del estudio general 387 personas con este tipo de tumor. Enriquecidos con HER2 es referencia que las personas que presentaban ese receptor tenían un factor de crecimiento epidérmico humano, lo que hacía que tuvieran mayor resistencia y no necesitaban de quimioterapias. Fueron solamente 72 personas de todo el estudio. Tumores similar al estado de las células basales formaron un 414%, y que presentaban células normales al momento de hacer el estudio fueron personas. El HR positivo son células con tumor receptoras o un tumor más agresivo.
y en general eran parte de 2.962 personas, de las cuales 1.025 personas tenían el HR2 negativo y 1.960 el HR2 bajo. El triple positivo para cáncer solamente 706 personas. Ahora, se hizo un estudio, o bueno, se graficaron 6 gráficas de pastel, las dividí porque no cabían, pero esta prueba genética para el pronóstico de cáncer de mama se encontraron disponibles 1.776 personas, o es decir, el 42.7% de pacientes, en los cuales se distribuyeron en 3 grupos basados en IHS. Como podemos apreciar en esta gráfica, las personas que al momento de hacer el estudio en base al HR2 negativo, en el estado de los laminales A, que corresponde al 41%, ahorita si quieren les muestro las representaciones de las gráficas. En HR2 negativo formaba el 41.4%, el laminales B 24.6%. Aquí está lo que le decía, en el estado basal de las células es el color rojo. Si regresamos era el 26.3%. El estado que era el estado más pequeño, excepto cuando se realizó la prueba en forma de TNBC o triple prueba para cáncer. Y finalmente el HR2 enriquecido, que es lo que comenté, que era una especie de mutación que se daba en los receptores que permitía que no se generara algún cáncer que generar resistencia al cáncer o que no llegara a esta quimioterapia. Lo que podemos ver es que se tiene una tendencia en estas gráficas de que los tumores laminales A fueron más frecuentes en los grupos IH2 positivo, se representó un 54,2%, y HR positivo representó un 56,6% en comparación con IHC 1 más, igual a 49%, con IH0 28,7% y TNB 1,6%. ¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Bueno, ¿me escucho bien? Un poquito saturado. Baja un poquito el volumen, por favor. Adelante. ¿Ya me escucha mejor? Adelante. Aquí lo que podemos ver es este heatmap se hizo para 9 personas solamente, ya que este estudio es caro, y se analizaron 55 genes. Como podemos ver, y nos han estado diciendo, tenemos 2 partes principalmente, en donde está representado positivo para receptor de hormonas y triple negativo para cáncer de mama, que es en donde no se expresan los receptores o se expresan los receptores de progesterona, de estrógeno y de... Como podemos observar, estos 2 H y TNBC son excluyentes. Podemos observar en verde una alta expresión de genes y en rojo una baja expresión de estos. Si nos ponemos a ver un poco más acerca de TNBC, el cual es un tipo de cáncer generalmente más agresivo y con menos esperanza de vida, están expresados muchos genes relacionados con el ciclo celular y que hay en especial uno que se llama ENC, que es la tirosina, que es un marcador de agresividad en cáncer de mama. También podemos ver, por ejemplo, PTTG1 o MIS-L2, que también son genes relacionados con la proliferación. Por su contraparte, en HR positivo los vemos con una expresión baja, lo que quiere decir que no está haciendo proliferación. Si nos vamos a la segunda parte del heatmap, vamos a encontrar que ERBB2, el cual es el gen para la expresión de HER2, en TNBC o
siempre negativo para cáncer de mama, está de manera baja expresada, mientras que en HR positivo está de manera expresada alta. Junto a estos mismos encontramos metaloproteinasas, MMP11, que es una metaloproteinasa, y CD274. Ambos genes están relacionados con metástasis y supervivencia. Estamos viendo cómo en TNBC está bajamente expresado y en HR positivo está altamente expresado, mientras que los genes con proliferación están expresados en TNBC y están bajos en HR. Esto es porque la metástasis y la proliferación son genes mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que no puedes estar proliferando y haciendo metástasis, y al revés, no puedes estar haciendo metástasis y proliferando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, si me equivoco, profesora, por favor, me avisa. Estoy un poquito nervioso, entonces no sé si mis hipótesis van a ser correctas. Adelante. Bueno, estamos observando como variable dependiente la expresión de ARN mensajero de ERBB2 y como variable independiente si está expresado HR o TNBC. Cada uno de estos si tienen un HER2 cero, es decir, que no está amplificado, que está de manera normal, o si tenemos un HER2 bajo, expresado o de manera baja, al igual que en TNBC. Como podemos observar, en azul van a estar remarcados los que tengan HR o positivos los receptores de hormonas. Y en rojo van a estar los que tengamos expresados en los tumores positivos como TNBC o triple negativo para cáncer de mama. Entonces, en las gráficas podemos observar que los valores mínimos están en la parte más baja de la línea y las medias están en una línea horizontal de color negro fuerte. Y hasta arriba tenemos el valor máximo. Cuartiles 1 y 2, cerrando la cajita, haciendo la caja. Podemos observar lo primero que dice es que es menor o igual a 0.001. El intervalo de confianza que se utilizó para esto fue de 95%, dejando un 0.05%. Entonces, nuestra hipótesis nula nos diría que la comparación, las medias entre HR positivo y TNBC positivo son parecidas o son muy iguales. Pero nos está diciendo la P001 que rechazaron la hipótesis nula y se quedaron con la hipótesis alternativa, la cual nos dice que las medias son son diferentes entre ellas. Después, en la gráfica B, podemos observar lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que esta vez agregaron una diferente, que es HER2 más 2 con una prueba de hibridación in situ que fuera negativa. Esto es porque cuando HER2 es 2 positivo, se dice que no es positivo ni negativo, se dice que es ambiguo, ya que no se sabe con exactitud si está tirándole para que sea hacia afirmativo o si está más para lo negativo, si está más bajito o más duro. Entonces, la prueba de hibridación in situ lo que nos va a dar como resultado más bien lo que nos va a arrojar es que solamente va a aparecer en pruebas de inmunohistoquímica con HER2 con un nivel de más 2, de más 3, que ya es un nivel considerable. Y esa misma variable se agregó hacia PNB 2, más 2 y igual una hibridación in situ nula, de 0. Como podemos ver, están exactamente igual, estamos viendo que se quedaron con la misma hipótesis nula, que son diferentes entre sí, que hay una prueba, que hay una diferencia significativa, pero esta vez estamos observando que HR combinado con HER2 más 2 sí es mayor a HR con HER2 más 1, pero no está tan alzada, o sea, no está tirándole hacia lo
hacia el HER2+3, al igual que en el TNBC. Si nos damos cuenta, está está expresando más ERB2 que sus otras dos, las otras dos pruebas donde TNBC con HER2 nulo y HER2+1, pero aún así estamos viendo que se están rechazando, que aún así hay un nivel de expresión significativamente diferente el uno del otro. En la figura C tenemos ahora la comparación solamente entre HR con HER0 y HER-low. Para HER-low se considera como si fuera HER+1 y HER+2. Ahí tenemos viendo que rechazaron la hipótesis nula otra vez. Esta hipótesis nula nos divide los valores de HR con HER2 nulo o HER2 y HR con HER2 low o HER2 bajo son parecidas, pero nos están diciendo que no, que tienen un nivel de significancia, un nivel diferente, que no son iguales. Y como ahí podemos observar, efectivamente, el dato no es como que sean muy dispersas, muy variables, pero aún así sí hay una mayor acción de ERBB2 en HR con HER2 positivo, aunque sea bajo, a HR positivo con HER2 nulo. Siguiente. En estas diapositivas estamos viendo que están... No, la anterior, por favor. La anterior, por favor. Una después. Esta. Bueno, aquí estamos viendo como en la B separaron, por así decirla, en dos, y estamos viendo los niveles de expresión de HER2 con HR positivo en la D y en la E con TNBC positivo. Aquí lo que estamos viendo en la gráfica D es que efectivamente, como se decía en la gráfica C, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, la cual nos dice que aunque entre los tres diferentes niveles de expresión de HER2 con HR positivo son diferentes, no son iguales. En la siguiente, en la gráfica E, podemos observar los niveles de TNBC y nos dan que la .80. Entonces esto nos quiere decir que están aceptando la hipótesis nula y están rechazando la alternativa, porque nuestro porcentaje de aceptación es 0.5 y este es 0.05 y este es 0.08. Y esto tiene un poco de sentido porque vemos como las medias y los rangos, valores máximos y mínimos, no son muy diferentes entre sí, pero aún así hay un poco de diferencia. Entonces estas tres sí están aceptando que niveles no son, las medias son muy parecidas a TNBC. Y finalmente en la F estamos viendo la comparación de TNBC con el HER2 nulos y niveles de HER2 bajos. Esto es como la punta parte de la otra, la que es la primera. Y estamos observando que son muy parecidas, las medias están casi iguales en ambos grupos, igual que el valor máximo y el mínimo. Y por lo tanto se está aceptando la hipótesis nula otra vez. Se está aceptando, está queriendo decir que los valores de expresión de ERBB2 en ambos tipos de tumores, que es TNBC con HER2 bajo y con HER2 nulo, son parecidos, son muy iguales. Entonces, en resumen, aquí nos están diciendo que aunque se expresen los niveles de HER2 en TNBC, se están expresando de manera baja, sí, más baja que en HR positivo, pero lo más es que son niveles muy parecidos, muy conservativos, y en que en HR positivo los niveles 2 sí difieren entre sí, entre las gráficas difieren. Siguiente. Bueno, para continuar con el estudio, se midió la sobrevivencia y el pronóstico de los cánceres, dependiendo obviamente si son
pues receptores hormonales positivos o negativos, y aparte cada uno se evaluó conforme la expresión de HER2. Esta es la base de datos del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering y el hospital y la base de datos internos del Hospital Clínico, ¿no? Aquí se tomó una población de 1.304 personas, de los cuales se obtuvo una media aproximada de 90.3 en cuanto a los meses de supervivencia. Y también se obtuvo un valor P de 0.787. Ahora, a partir de esos datos, entonces ahora sí comenzamos a leer las curvas de Kaplan-Meier, que es como se llaman este tipo de gráficas. Para empezar, notamos que todas las P's pues no son nuestra P inicial, que fue de 0.787. ¿Esto qué quiere decir? Entran diferencias totalmente significativas con respecto a la presencia de HER2, ya sea en su forma HER2 nula, HER2 low, o en su forma HER2 más 2, ¿no? Bueno, aquí podemos ver básicamente déjenme ver si puedo. Aquí podemos ver de este lado el porcentaje de supervivencia, y de este lado los meses en los que la persona normalmente podría vivir, y hasta abajo se podrían observar el número de personas que van quedando pues vivas conforme va pasando el estudio, ¿no? Por ejemplo, a los 50 meses, a las personas que son receptores hormonales positivos y HER2 0, a los 50 meses pues hay un aproximado, bueno, no un aproximado, hay 260 personas vivas todavía. Entonces, digámoslo que esta curva de Kaplan-Meier lo que siento es que conforme va bajando, el porcentaje de supervivencia va disminuyendo, y conforme va yendo hacia la izquierda es el tiempo que una persona puede llegar a vivir. Sin embargo, esto puede ser un poco engañoso, ya que aquí toma en cuenta sea una persona o muchas, pero para esto es importante saber cuál es nuestra media, porque nuestra media es, por ejemplo, de 90 meses. Quiere decir que aquí ya la mitad de las personas del estudio han muerto. Ahora, siguiendo con nuestra P, y para ver si nuestra hipótesis nula es la que vamos a tomar o la hipótesis alternativa, vamos a ver realmente cuáles son las diferencias gráficamente entre hipótesis, que sería que no hay una diferencia significativa entre si hay una presencia de HER0 y HER-low, ¿no? Entonces aquí podemos ver que realmente no hay una diferencia significativa, se ven muy a la par, como ven. Realmente lo mismo pasa, por ejemplo, inclusive cuando se ve HER2 más 2, ¿no? Y receptores hormonales positivos, demasiado, ¿no? Las gráficas, porque de hecho nuestro P está dentro de lo normal, por lo cual nuestra hipótesis nula es verdadera. Y ahora pasando a los triples negativos. A los triples negativos pasa lo mismo. A pesar de que nuestra P es más alta, realmente, como podemos ver en las gráficas, no hay realmente una diferencia entre si hay HER2 0 o HER2 bajo. Realmente lo que podemos entender de este estudio y lo que realmente nos arroja es que lo que realmente puede causar una gran diferencia entre la agresividad de un tumor y de un mal pronóstico y la supervivencia global es la presencia de si hay receptores positivos, receptores hormonales positivos, o hay un triple negativo presentes en las células. ¿Esto por qué se puede entender? Bueno, no sé si hayan leído un poco sobre cáncer de mama, pero básicamente esto se debe a que, por ejemplo, los que son positivos para receptores hormonales, son bastante aceptables para cierto tipo de tratamientos justamente hormonales, lo cual hace que la supervivencia sea mayor. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de
la gráfica D, ¿no? Aquí está a punto de llegar a nuestro límite, pero aún las diferencias estadísticas no son realmente significativas. Sigue habiendo una paridad en cuanto a la presencia de HER2, ¿no? Pero cuando se habla ya, por ejemplo, del triple negativo, se puede ver que, vean, de este lado, llega hasta los 400 meses. Una persona puede llegar hasta los 400 meses, por ejemplo, si se es HR positivo, inclusive casi llegar a los 350, así tengas presencia de HER2 0 o de HER2 bajo, ¿no? Lo mismo pasa aunque tengas HER2 más 2, pero un triple negativo, por ejemplo, puede hacer que estés de hecho muy cerca de nuestra media, o sea, no alcanzar ni siquiera las 200 semanas, eso es lo que realmente, pero hablando de nuestra hipótesis nula, lo que quiere decir es que nuestra hipótesis nula solamente se está basando en nuestra variable que es HER2 y HER2 low, y como un tercer comparativo HER2 más 2, nuestra hipótesis nula es aceptada, porque realmente no hay una diferencia significativa estadísticamente hablando, por lo cual nuestra hipótesis a priori es correcta. La siguiente. Bueno. Pues bueno, acabando ya con todas las gráficas y los resultados, llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Que vienen en el artículo. Dice que la proporción de HER2 low y de HER2 fue mayor en receptores hormonales positivos que en el cáncer de triple negativo. Y esto se puede ver, no sé si puedes regresar a la de caja de bigotes. No, al revés. Y ahí, vean, por ejemplo, vean, la diferencia entre HER2 low y de HER2 0 en las medias es mucho mayor. O sea, existe una cantidad más grande entre esta y esta que en los triple negativos, que en los receptores hormonales positivos. De nuevo a las conclusiones, por favor. Dentro de la patología por receptores hormonales, ERBB2, que es un gen que transcribe para que se exprese HER2, los genes relacionados se expresan más en HER2 bajo que en HER2 0. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que los niveles de ERBB2 fueron más altos en la enfermedad por receptores hormonales, como vieron apenas, como regresé en las medias, que eran más altos que los de triple negativa. Y viceversa, o sea que si eran más bajos, pues también eran más bajos en el triple negativo. Después, en el gen HER2 low o HER2 bajo, no se asocia con la supervivencia general en la patología de receptores hormonales positivos y en el cáncer de mama triple negativo. Después, encontramos una relación entre ERBB2 H positivo mucho más volátil. Esto ¿qué quiero dar a entender con más volátil? No sé si, bueno, recuerdan, la hipótesis resultó ser una hipótesis alternativa en las cajas de bigote, las primeras, justamente porque las diferencias que existían entre HER2 0 y HER2 low, que básicamente son oncogenes que se expresan gracias a ERBB2, había una disparidad, había mucha diferencia, por lo cual nuestra hipótesis alternativa nos arroja que hay una diferencia estadística significativa, por lo cual se puede decir que es más volátil, que es más grande la diferencia que existe, ¿no? entre ERBB2 y la relación que existe entre ERBB2 y el triple negativo con respecto a la presencia justamente para lo que escribe el gen, que es para HER2, HER más 1 o HER low o HER más 2. La siguiente. Ahora, aunque la presencia de HER2 es marcador de agresividad y pronóstico, en este caso, bueno, estamos midiendo justamente cantidades bajas porque son por inmunohistoquímica y no hibridación in situ. Pero justamente como vieron en las curvas de Kaplan-Meier, como no hay realmente una
diferencia significativa y nuestra hipótesis nula es la correcta, es decir, que no hay una gran diferencia entre si se expresa HER low o inclusive HER más 2, entonces se puede decir que sí existe disparidad, obviamente, pero que más bien la agresividad o el mal pronóstico del cáncer o las grandes diferencias realmente se van a denotar entre si es HR positivo o triple negativo, independientemente de la presencia de HER2, porque como vieron, realmente la presencia de HER2 no generó una diferencia significativamente estadísticamente hablando, pero sí lo hubo contra HER2 y TNBZ, como les comentaba, que por ejemplo, cuando se hablaba de TNBC, inclusive podrías vivir prácticamente 150 meses frente a, por ejemplo, un HR positivo que puede hasta 400. Estamos duplicando prácticamente, pero no tiene que ver realmente con HER2. Entonces, nuestra hipótesis nula realmente verdadera. Realmente es verdadera. Porque HER2 a esos niveles, a los niveles 0 y a nivel low, que es lo que estamos viendo, no presenta significancia. Y por último, que los tumores, hablando de justamente lo mismo, presentan menos diferencias entre sí que los tumores TNBC en base a su cantidad de expresión de 2. Esto, no sé si puedes regresar a la parte de las curvas de Kaplan-Meier. ¿A qué parte? Puedes regresar a las curvas de Kaplan-Meier para explicar la última conclusión. Esto de que realmente hay más diferencias entre estas y estas, quiero justamente decirlo aquí, por ejemplo, nuestra P más cuando se habla de un triple negativo, es decir, las diferencias estadísticas son mayores cuando se habla de un triple negativo que cuando se habla de un HR positivo con respecto a, obviamente, la expresión de HER2 y básicamente esas serían todas nuestras conclusiones. Muchas gracias, chicos. Aquí, por ejemplo, vemos la relevancia en un tema de salud pública, artículo. ¿Cuál sería, digamos, la mayor aportación en términos de las hipótesis estadísticas que ellos aplican y con lo que tú dices que se quedan con la hipótesis nula? Realmente, ¿cuál era el sentido de estudiar que tuvieran o no el HER2 y que lo tuvieran en poca cantidad? ¿Cuál es la relevancia de estudiar a estos genes en los tumores de cáncer de mama? ¿Cuál era la aportación que quieren lograr los investigadores? Bueno, la aportación que se querían dar es que justamente no había una relevancia grande entre, por ejemplo, ante la presencia de un HER2 totalmente nulo frente a una baja expresión de HER2, sino que más bien lo que tratan de justamente dar a entender es que esta diferencia no es tan grande y no es blanco de terapias, o sea, más bien la terapia, como lo tratamos de explicar en nuestras conclusiones en base a las curvas de Kaplan-Meier, es que más bien la terapia tiene que ser dirigida, por ejemplo, al triple negativo, no precisamente a si eres un HER2 nulo o un HER2 low. Realmente eso no hay gran diferencia entre la supervivencia. Sí, lo que sucede es que en el cáncer de mama lo clasifican de acuerdo a la presencia, como ustedes bien lo dijeron, ¿no?, de ciertos marcadores moleculares. Cuando son dependientes de estrógenos, los tumores presentan receptor de estrógenos y entonces les pueden dar un antiestrógeno y entonces de cierta manera la quimioterapia les ayuda. Cuando presentan HER, hay también aún terapias porque HER tiene un mecanismo, una vía de señalización que no ciertamente involucra el receptor de estrógenos como un mecanismo clásico, sino más bien a través de una vía de señalización, pero aún así le colocan inhibidores de estas biomoléculas y entonces pueden de cierta manera detener la proliferación celular. Pero cuando son triples negativos, eso es lo más feo que les puede tocar porque no hayan una terapia adecuada para disminuir la proliferación celular de estos tejidos. Entonces, digamos, ellos aprovechan otras herramientas estadísticas como son las curvas de sobrevivencia que nos mostraron. Por supuesto, supongo que fueron microarreglos
las imágenes entre rojo y verde que nos mostraron, y a partir de eso ellos tienen una población muestral, hacen un análisis estadístico muy, muy intenso porque hacen estas pruebas ¿cómo se dice?, para medir las expresiones. Y justamente les iba yo a preguntar sobre el cómo calcularon las unidades de medición de la expresión de los genes, pero se los voy a dejar de tarea, ya ustedes lo van a averiguar, porque me llamó la atención que tienen una escala de logaritmo natural por logaritmo en base 2, me parece, y entonces ahí ven la abundancia de la expresión del gen RBB2, algo así. Entonces ustedes luego nos platican cómo tienen esas unidades, pero a lo que voy es que el manejo de estos datos, que pues son de tumores, no es tan sencillo, y bueno, se nota el poderío, ¿no?, de los autores para poder el manejo de los tumores, el manejo de las muestras y hacer el análisis, ¿no?, y dar una aportación muy, muy importante. Realmente... Bueno, hablando un poco de eso, bueno, el logaritmo base 2 fue más bueno para reducir el número y tener una escala pequeña, pero me parece que fue en base a los 150 nanogramos de ARN mensajero total. Pero sí, precisamente no porque había valores negativos y había valores positivos. Entonces, bueno, es una historia larga de términos de logaritmo natural y logaritmo base 10, pero a lo que voy es que ciertamente el cáncer es una situación que pues el humano está tratando de estudiar en cualquier esquina, ¿no? O sea, más bien por cualquier esquina quiere dar aportaciones y pues cualquier información que saquen, igual que en el otro, en el caso del síndrome metabólico, cualquier aportación que se haga y que realmente esto es inferencia estadística, es muy válida para la cuestión clínica, porque tratan de resolver problemas de salud, ¿no? Y ahorita están muy presentes ambos. Ahorita no sé, para finalizar, no sé si de casualidad revisaron en el INEGI cuál es la tasa de mortalidad por cáncer de mama. No lo revisamos. Bueno, no, nada más es un dato para que ustedes vean que pues, en varios países se están estudiando cáncer de mama. O sea, es una situación tremenda. No sé si ya superó el cáncer de pulmón, pero habrá que checarlo, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho estos retos que ustedes se ponen para tratar de observar las aplicaciones de los temas de bioestadística. Realmente a mí me interesa que ustedes comprendan los temas que hemos estado checando y que ustedes los puedan, digamos, visualizar aún más en los contenidos de los artículos científicos, que ese es el objetivo de la UEA. Sí, enseñarles lo que es la estadística descriptiva, estadística inferencial, una parte de estadística inferencial, y que ustedes la puedan observar en estos procesos o fenómenos biológicos, más bien procesos, ¿no? Y ustedes ya lo están observando claramente, y la relevancia, lo importante que es hacer ciencia cuando se maneja la estadística, se aplica y entonces dan aportaciones. Eso es lo interesante, ¿no? Y pues felicitarlos por el reto que ustedes tomaron y que lo cumplieron muy, muy bien. Realmente veo el interés que ustedes tienen por los temas y al momento de que ustedes lo explican, pues se observa, ¿no?, que ya están dirigiéndose hacia un campo y que van a observar que la estadística, pues prácticamente van a tener que vivir con ella, ¿no?, con la estadística descriptiva e inferencial. ¿Sale? Muchas felicidades, chicos, muy, muy buenos seminarios. Con esto cerramos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Yo tengo una pregunta sobre... Adelante. Más que nada es, ¿le subo a el artículo y la presentación o solamente el artículo? Sí, no los dos, como están las instrucciones. Se lo subo, gracias, doctora. Y todos deben de enviar lo mismo. Si ustedes no lo envían, pues no les voy a poner su calificación. Tienen que enviarlos todos los integrantes del equipo, porfa, ¿sale? Bueno, si ya no hay más comentarios, nos vemos el lunes. Cuídense mucho, todavía estamos en la cosa esta de la epidemia. Síganse cuidando mucho y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Nos vemos, profesora. Gracias. Hasta pronto. ¿Alguien me habló?
Sí, yo. Dijo Dios. Dime, Luis. Le iba a preguntar de la reposición del examen. Perfecto. Ahorita te lo subo. Dame la oportunidad de entre hoy a las 11 de la noche te lo subo. Sí. Te lo voy a subir en una tarea adicional como reposición de primer examen parcial y solamente te lo voy a poner a ti. Porque eres el único que me lo ha solicitado. ¿Vale? El lunes también Sí. me lo Vale. También me lo a mí. Gracias. Nos vemos. El lunes también me comentó que también me lo podía aplicar a mí. Perfecto. Entonces, nada más en novedades voy a hacer una publicación para que me indiquen los nombres completos de los chicos que van a hacer la reposición del primer parcial y entonces les subo esta nueva tarea donde ustedes verán que es reposición del primer examen parcial y ahí les pondré las indicaciones, ¿de acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta Lindo pronto. fin, chicos. Hasta luego.